quisiera si me pueden confirmar si se puede ver mi pantalla. Sí se observa, estimada Esther, perfectamente. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Tratamiento tributario de los inventarios y procedimientos de control. Uno de los rubros más importantes de los estados financieros, sin duda, son los inventarios. De hecho, no solamente aplica para empresas comerciales, también para empresas industriales. Inclusive, inventarios tienen también compañías de otros sectores. Para poder entender el tema de los inventarios y su importancia, nos vamos a derivar a nuestra ley de renta y en principio entender el esquema que tenemos para ver en qué punto impactan ese tema los inventarios. Y ahí pueden apreciar ustedes en pantalla una estructura de lo que contempla nuestra ley de renta y miren que tenemos como punto principal los ingresos grabados y como segundo punto el costo computable. Justamente aquí entra a tallar los inventarios, dado que muchas compañías tienen a los inventarios básicamente como concepto de mercaderías, materias primas, que sin duda alguna les sirve justamente o para la venta o para el proceso productivo. Y entonces, cuando nosotros hacemos la comparación de este costo computable, si lo llevamos al tema financiero, este podría compararse con el costo de ventas financieros. Sin embargo, en el aspecto financiero, ¿verdad? No necesita cumplir con ciertos requisitos tributarios. En cambio, en materia tributaria, si no cuidamos esos requisitos, inclusive podríamos perder ese derecho a deducir el costo de venta, que es uno de los conceptos más importantes y que sin duda alguna la compañía podría verse muy, muy perjudicada. Hay una aplicación aquí, mil disculpas que me está generando un poquito de ruido. A ver, y estamos acá. Ahora sí. Entonces, en esta estructura, perdón, aquí, un minutito. En esta estructura, miren aquí, el no contar con requisitos tributarios que son diversos, que lo vamos a ver, podría llevarnos a perder el costo de venta. ¿Y eso qué implica? Que la compañía estaría pagando impuestos ya no sobre la renta, sino sobre la venta. Y eso significa que va a incrementarse muy alto el costo del cumplimiento tributario. Luego ya vamos a ver la norma en nuestra ley de renta. En su artículo 20 nos habla de un concepto que es la renta bruta. Y en estricto lo que nos dice es que la renta bruta está constituida por el valor de los ingresos, ¿verdad? Menos el costo computable. Y en el costo computable está uno de los elementos más importantes, es el costo de venta. En el caso de las empresas comerciales, es el valor de la mercadería comprada, sustentada tributariamente. Y en el caso de las industriales, es el valor de los productos que han sido previamente producidos, terminados y vendidos. No olvidemos también que dentro de nuestra ley de renta se introdujo algunos cambios y tienen que ver básicamente con el sustento de ese valor de los bienes que tiene que ser en comprobante de pago válidamente emitido. Eso quiere decir que por más grande que sea su compra, si usted no tiene el sustento tributario adecuado, le van a desconocer el costo, ¿no? También nos habla la norma que los proveedores, quienes venden esa mercadería, esos productos, tienen que estar en la condición de habido. Caso contrario, también tendremos un reparo por parte de la administración tributaria. Algunas consideraciones adicionales a tomar en cuenta: los intereses no forman parte del costo computable y eso me lleva a actividades de control, porque cuando vaya a hacer el análisis al final del periodo voy a tener que identificar si es que contablemente se han capitalizado algunos intereses y vamos a tener que excluirlo cuando vamos a hacer la determinación del impuesto a la renta. También la norma dice que el costo computable es aceptado en tanto se trate del costo de adquisición. ¿Qué significa? Que ese costo de adquisición incluye básicamente el valor de los bienes, pero no solo eso, también conceptos como los fletes, seguros,
previamente sustentados en documentos tributarios válidos, con los requisitos tributarios además. Y sobre este tema, miren, han habido temas ya controvertidos que el tribunal ha ido resolviendo. Uno de ellos, por ejemplo, es el gasto de flete, el flete, básicamente. Y la discusión es costo o gasto. Y es que depende. Y el tribunal acá lo aclara y señala, si ese flete es incurrido, por ejemplo, desde el punto del almacén central y va hacia los puntos de venta, ese flete ya no es costo, sino es gasto de venta. Y por lo tanto, es deducible en el periodo que se incurre. En cambio, si es un flete que, por ejemplo, se incurre desde Lima, por ejemplo, hasta Chiclayo, ¿verdad? Y es necesario para que el producto esté en el almacén principal de la compañía, ese flete forma parte del costo. Y solo va a ser deducible en tanto la mercadería se venda, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gran diferencia a tomar en cuenta y eso nos va a definir justamente, lo vamos a tener que implementar en controles. También nos señala la norma que va a ser costo computable el costo de producción, que básicamente aquí van a incluir los tres elementos del costo. Miren acá también ya un tema un poquito más complejo y que le impactan a los inventarios es lo que en materia tributaria llamamos el famoso sustento de la fehaciencia. Y es que hoy en día, para quienes hemos pasado un proceso de fiscalización o para quienes hemos asesorado en un servicio que le llamamos apoyo en fiscalización, hemos podido apreciar que para la administración tributaria no es suficiente contar con la factura ni con la liquidación de compra y muchas veces ni siquiera con el contrato. Entonces la administración está yendo más allá. Inclusive va a hacer investigaciones con los proveedores, con la cadena productiva. Y acá lo que hizo, miren, es ir a los proveedores y preguntarles si realmente ellos habían emitido esas liquidaciones de compra. Ellos se negaron y miren qué pasó acá. Se reparó ese costo de venta muy importante, un elemento muy importante. ¿Cuál es la reflexión aquí? Bueno, como medida de control, vamos a tener que revisar también que nuestros proveedores tengan esa capacidad operativa para vendernos, sean pues proveedores que tengan personal en planilla, que también cumplan con los requisitos formales de tener una cuenta a su nombre y sobre todo que nos acrediten el traslado, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr con guías de remisión válida. Entonces aquí ya empieza un tema un poco más controvertido que es el tema de la fehaciencia. Entonces tenemos requisitos formales, pero también requisitos de fondo, como este tema de la fehaciencia, que ya no es tan sencillo de sustentar hoy en día. Uno de los temas que también SUNAT cuestionó es, por ejemplo, si nosotros podemos deducir un costo de venta de mercaderías, de productos que nos han regalado. Y es que en las costumbres del mercado hay proveedores que, por ejemplo, obsequian bienes, ¿no? O inclusive por la compra de una caja, de pronto hay un producto adicional, ¿verdad? Y viene a título gratuito. Entonces la administración está cuestionando por qué deducimos ese costo de venta. Y lo que señaló el tribunal, y eso también lo señala el artículo 20, es que ese costo de venta es válido. ¿Por qué? Por el artículo 20 contempla que el costo computable también está constituido por el valor de ingreso del patrimonio. ¿Eso cuándo se da? Cuando ni hemos comprado el producto, ni lo hemos producido, sino que nos han transferido a título gratuito. Entender también acá que en el momento que nos regalan, miren, ese es un beneficio para la empresa y su contrapartida es un ingreso, ¿verdad? En muchos casos, no siempre, porque hay que ver ahí el tema de la NIC también. Entonces, en esos casos, cuando es un ingreso, ese ingreso paga renta, ¿ya? También hay que tomar en cuenta esos temas. Luego vamos a entrar a ver uno de los temas que impacta directamente a mermas y al inventario, es el tema de las mermas y los desmedros. ¿Qué procedimientos de control? Básicamente, el tema del informe, no solamente el informe, sino que ese informe tenga la metodología empleada, que señale
Por ejemplo, cuándo se hicieron las mediciones, quién acompañó en las mediciones, las actas, las evidencias de que el experto hizo realmente este procedimiento de medición. No es que se dejó llevar por la información que le proporcionó a la empresa, ¿no? Caso contrario, va a ser observado. En el tema de los desmedros ha habido unos cambios en etapa de pandemia y básicamente, y algunos cambios se han quedado y otros ya no están vigentes. Al día de hoy estamos justamente con los siguientes cambios. Si la destrucción no supera las 10 UITs, no requiero contratar a un notario. Pero si ya supera, sí tengo que contratarlo para hacer la destrucción. Paréntesis aquí, no toda la mercadería que se desvaloriza, miren, necesita ser destruida. Lo explico mejor. Hay mercaderías que está desvalorizada, pero que tiene un valor en el mercado, que todavía se puede vender vía remate. Por ejemplo, carteras que por ahí han sufrido algún daño, de pronto le falta un botón, de pronto le falta un cierre, o de pronto son mercaderías que ya por la estación no tienen alta demanda en el mercado, entonces la mercadería se ha desvalorizado, pero no implica que la vamos a destruir. Esa mercadería se pueden ir vía remate, vía bonificación, otras vías que no necesariamente es la destrucción. Y es válido la deducción de ese gasto. Vamos a ver aquí, perdón, no me avanza. Aquí. Entonces, temas a considerar cuando vamos a contratar el informe técnico de mermas, ¿no? Bueno, primero tiene que ser elaborado por un profesional independiente, no puede ser de la compañía. Tiene que ser un profesional que tenga esa competencia. Entonces, si por ejemplo, uno de los sectores que quien les habla viene auditando ya por varios años, es el sector eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podríamos poner a un ingeniero agrónomo a hacer el tema del estudio técnico de merma de energía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es idóneo para ese servicio. La colegiatura tiene que estar vigente también y tiene que haber medios probatorios de la metodología empleada y las pruebas realizadas con evidencias. Algunos temas que también impactan al inventario es un informe de SUNAT que salió en el año 2015, pero este informe, miren, quiero que sepan que salió posterior a una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria. Para quienes estén interesados, ahí les voy a dejar también mi correo, mi teléfono y el link de mi tarjeta de presentación virtual para quienes quisieran esa jurisprudencia porque también le impacta. Es que justamente el tribunal se pronunció porque había una discusión acá por el artículo 35 del reglamento. Es que esa norma, así como está establecida, nos lleva a una interpretación equivocada con lo que señala este informe y con lo que señala el tribunal. Y dice, los contribuyentes que superan los 1.500 UITs deben llevar registro de costos. Pero la pregunta es, ¿y las comerciales cómo van a llevar registro de costos si realmente no hacen un proceso productivo? Ni las de servicio, solo las industriales. Entonces el tribunal se pronunció en ese sentido de que solo es obligatorio para las empresas industriales. Y SUNAT hizo una réplica de esa posición y ya lo ha publicado y es el informe que tienen a continuación. ¿Y por qué implementar controles? ¿Por qué tomar en cuenta todos estos requisitos? Bueno, porque una vez presentada la declaración jurada, es muy altamente probable que al año, a los 2 años ahora, SUNAT está llegando muy rápido, nos van a notificar una carta como esta. Y lo más común es que nos apliquen una fiscalización parcial. Y este concepto es porque justamente los tiempos de la administración se optimizan. En lugar de revisar todo el impuesto a la renta, los ingresos, ahora se enfoca más en el lado del elemento 6. Entiéndase, todo el costo de venta y los gastos, ¿no? Por ejemplo, acá se está fiscalizando el costo de venta y en el caso de los gastos administrativos y los gastos de venta. ¿Qué está quedando? En el elemento 6, lo único que no han fiscalizado aquí son los gastos financieros, que muchas veces son muy pocos en términos económicos. A ver aquí, permiten.
Una vez llega la carta, pues ya nos va a llegar este requerimiento, ¿verdad? Es el primero, donde acá nos piden los libros en formato Excel, nos piden también el punto 3, miren, no se puede apreciar, pero se los comento. Ahora nos están pidiendo el análisis de la liquidación de adiciones y deducciones con sus anexos, pero no solo eso, sino que le indicamos las cuentas contables al cual están relacionadas esos reparos, esas adiciones y deducciones. Entonces, ¿eso que implica? Mayor detalle y para lo cual consideramos que se van a poder lograr con medidas de control. ¿Cuáles serían en estos casos? Papeles de trabajo, anexos, mayores de la cuenta, conciliaciones, cruces. Uno de los cruces, por ejemplo, que estamos aplicando en la consultora con nuestros clientes es el tema de los saldos de todos los inventarios permanentes valorizados, de todos los ítems, ¿verdad? Con el cruce con la cuenta contable. Ese es uno de los primeros. Otro es la conciliación del costo de venta. ¿Cómo se hace esto? Cada mes la compañía va registrando el costo de ventas, ¿verdad? Ya tiene asientos contables. Ese valor del costo de venta que se ha cargado en la cuenta 69, la vamos a conciliar con los movimientos del CARDEX, del inventario permanente valorizado, pero no con todos, solamente con esos movimientos que inciden en el costo de venta. Por ejemplo, ¿cuáles serían? La salida por venta, el ingreso por devolución de clientes entra en el costo de venta y ahí tenemos algunos movimientos más, pero no son todos. Por ejemplo, ¿qué no impactaría en el costo de venta? No impacta, por ejemplo, transferencias gratuitas para entrega de muestras, por ejemplo. Eso no impacta en el costo de venta. ¿Qué más? Transferencias gratuitas, por ejemplo, para entre almacenes. Transferencia entre almacenes no entra en costo de ventas, por ejemplo. Salidas para, por ejemplo, para maquila, no entra en el costo de ventas. Entonces, eso requiere un análisis y eso sería uno de los procedimientos que recomendamos cuando van a hacer, ya sea en la determinación del costo de venta o también ya sea que ustedes formen parte de un equipo de consultoría que está brindando la auditoría tributaria preventiva, que es uno de los servicios que siempre recomendamos para, para poder preparar a la empresa que esté lista para una fiscalización. Y acá, como la casuística es diversa, miren, los procesos productivos son diversos, los sectores son diversos, entran casuística muy especial por cada sector, inclusive por cada compañía. Y como en la ley de renta no están contemplados el tratamiento para casos específicos, viene ya, como yo digo, el tema de la discordia, la discusión, ¿verdad? Por un lado, a veces para el contribuyente es merma, para la administración es desmedro. Y claro, ustedes dirán, ¿qué más da si es merma o desmedro? Es que es muy distinto el tratamiento, que tienen un sustento diferente. Y en materia tributaria no le podemos cambiar el tratamiento, porque si es merma y usted no tiene el sustento como merma, usted pierde ese derecho al sustento de su costo de venta o gasto según sea el caso. Es muy importante. Por ejemplo, uno de los sectores que fue que se fue a materia de contencioso son, por ejemplo, las pérdidas de agua para aquellas empresas que brindan este servicio. Entonces, ¿qué dijo el tribunal acá? Las pérdidas pueden generarse en el caso del sector de agua, por ejemplo, por pérdidas naturales como la evaporación, por el calor, por ejemplo. Ese es uno de los casos. Otro caso, pérdidas técnicas o físicas por operación del sistema, por fugas, por ejemplo, por las que se pueden ver y por las que no se pueden ver. ¿Qué más? Pérdidas no técnicas o no físicas que se dan por sobreregistros o consumos clandestinos. Subregistros cuando el encargado va y toma la lectura y se equivoca, por ejemplo. O cuando personas que pues quieren usar el servicio sin pagar y hacen servicios clandestinos. Están hurtando pues el agua, ¿no? Están apropiándose ilícitamente del agua. Entonces, aquí tenemos que definir, miren, cuál es merma y cuál es pérdida extraordinaria. Porque en materia tributaria son conceptos distintos.
con tratamientos distintos. Y así como se ha hecho en este sector, hay que analizar en cada sector, en cada compañía. Por ejemplo, discusiones en el pollito, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que en la industria del pollito hay pollitos que no nacen con los requisitos que quieren, por ejemplo, la gerencia de producción y los tienen que ahogar. Otros, cuando trasladan el pollo, quien les habla también ha trabajado en compañías de este sector, y por ejemplo los pollitos que los trasladan desde los galpones hacia los puntos de venta, en el traslado se mueren algunos, ¿no? Entonces hay mortandad en ese caso. El espárrago que va a exportación tiene que ser clasificado y hay un espárrago de descarte. Pues ahí tenemos otra casuística. En el movimiento de las botellas, por ejemplo, en la manipulación, por ahí que se rompen algunas botellas. Y de las botellas, sí pudimos acá, miren, eh, contar con esta jurisprudencia del año 2011 de la Sala 9, ¿no? Roturas de botella, que asimismo, según lo establecido, ya tiene un antecedente, miren, la pérdida que se produce como consecuencia del manipuleo de los envases de vidrio es merma. Ustedes dirán, ¿por qué es importante? Ya les dije, ¿no? Porque si es desmedro, tiene un tratamiento diferente. Hay que llamar al notario, hay que hacer la destrucción. En cambio, si es desmedro, esto va a acreditarse con el informe técnico de mermas. Y acá lo sustenta el tribunal, pues ocurre por la naturaleza frágil propia de tales bienes, o sea, es la naturaleza operativa, que lo hacen susceptibles de ser destruidos fácilmente ante una caída o golpe durante su propio manipuleo. No es que lo hicieron intencional, no es que hubo un accidente, sino es parte de la misma operativa. Y o comercialización o ser reducidos a pedazos inservibles. Entonces, merma. Entonces, se dirán, ¿y cuál es el impacto? Informe técnico le va a poder ayudar a la compañía y es lo único que le va a ayudar a sustentar ese gasto por mermas. Luego, aquí les decía que no solamente ver si es merma o desmedro, sino también es importante el concepto. Y en mi experiencia como consultora por más de 15 años, en el campo de renta, ¿sí? En el tema renta, pero no solo en renta, también en IGB, en mi apreciación, uno de los temas que requiere ya un análisis, miren, y de pronto por ahí incorporar algunas modificatorias en nuestra ley, porque está generando muchos problemas, y siempre lo comento, es el tema del sustento de la famosa fehaciencia, que está trayendo muchos problemas a los contribuyentes, porque pues uno realmente no sabe qué es suficiente, ¿no? ¿Es suficiente el contrato más la guía más documento de ingreso al almacén? También será importante que los proveedores cumplan con sus obligaciones formales y bueno, una serie de casuística. Entonces, resumiendo el tema, es que las empresas por lo menos deberían tener una medida de control suficiente que les permita generar medios probatorios. Y los resumo, porque esa es materia de otra conferencia, pero lo resumo. En bienes no puede faltar el contrato, la guía de remisión, el documento que acredite el ingreso al almacén, el traslado, el sustento del traslado, guía de remisión remitente, guía de remisión transportista. Internamente, si ese producto salió para producción, su vale de salida para producción. O de pronto, como por ejemplo hemos visto acá en La Libertad, alguna casuística, en caso de unos clientes que llega al almacén de Trujillo, pero no se queda en Trujillo, porque la empresa opera en Patás, por ejemplo. Entonces, de acá de Trujillo se la envían a Patás. ¿Dónde estuvo la falla? Mire, la empresa controló todo bien hasta que en el último tramo, nos ha pasado, me contrataron para ver un servicio de este tipo, de este tema, que va desde Trujillo hacia Patás, contrataron una empresa de transporte informal. Pues, ¿qué dijo la administración? No puedes acreditar ese traslado, por lo tanto, toda tu compra te desconoce. Entonces, fehaciencia es uno de los temas que requiere ya ser revisado, pero al día de hoy tenemos ese problema. ¿Cómo se soluciona? Medios de control. Medios de control es lo mejor que pueden hacer las empresas. Y el tribunal también lo ha dicho, justo como este RTF, miren, los contribuyentes deben mantener al menos, un nivel mínimo indispensable de los elementos de prueba. Y yo acá diría, realmente no es al menos un nivel mínimo, es máximo. Y eso quiero que se lleven, y seguro muchos que han pasado una fiscalización ya lo saben. Para quienes no,
se requiere documentar esa transacción desde el inicio de la operación. Es más, desde inclusive la orden de servicio, la orden de compra, desde el requerimiento del área usuario. Y por aquí seguramente algunos de ustedes estarán pensando, pero eso los clientes, algunos no lo tienen. Es más, yo diría de mediana empresa hacia abajo, los empresarios no tienen pues controles, ¿no? O tienen muy mínimos. Entonces, son aquellos más vulnerables a que se les repare sus costos. Entonces, ¿cuál sería la labor? Ayudarlos a implementar documentación probatoria. Y eso es controles internos, que es un tema que estamos incidiendo de manera muy reiterada en todas nuestras conferencias. Paso entonces a dar las siguientes conclusiones y recomendaciones. Siempre incrementar la recaudación va a seguir en adelante porque nunca la recaudación en nuestro país ha sido suficiente. Yo creo que cada vez ha habido más necesidad de recaudar porque el gasto público es hacia arriba y ya saben que la recaudación normalmente cae. Entonces las fiscalizaciones cada vez son más continuas. Hoy con el tema digital, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de la digitalización de toda la economía, y bueno, también la administración ya tiene sus propias herramientas, cada vez llega mucho más rápido a detectar esas inconsistencias, con la nueva norma que ha salido respecto de los sujetos sin capacidad operativa, también se pretende por ahí atacar el tema de la compra facturas, por ejemplo. Entonces, sean empresas que cumplen, que medio cumplen o que no cumplen, vamos a tener a la administración constantemente, como ya lo tenemos, tocando la puerta, con fiscalizaciones parciales, definitivas, cartas inductivas, esquela de citación y ese buzón electrónico que siempre están llegando allí las posibles inconsistencias. Entonces, eso es lo que tenemos. Lo único que nos queda es que las compañías se preparen. ¿Y qué más? Tener una asesoría tributaria especializada que ustedes y quien les habla podemos brindar a las empresas, que es uno de los servicios más importantes que las empresas necesitan. De hecho, también es importante, muy importante el tema laboral que Wilmer tan amablemente nos viene compartiendo. Y yo les voy a dar uno de los principales objetivos de una de las herramientas más importantes, que es el sistema de control interno. Quien les habla también es docente de esta especialidad por el curso de auditoría, y uno de los objetivos, así nos dice la teoría, es el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la empresa. ¿De qué obligaciones? De todas. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el beneficio entonces de implementar controles? Bueno, que tu empresa va a poder cumplir con la administración tributaria, con su SUNAFIL, con la SMB y con todas las entidades sectoriales que tengan que revisar. Entonces, preparación. Como segundo punto, en las fiscalizaciones de renta, miren, siempre ustedes van a ver que el costo de venta va a estar revisado. O sea, no he visto fiscalización de renta que no incluyan el costo de venta. Y eso es por un tema de interés fiscal, básicamente, pero un tema lógico también, porque si usted revisa la estructura de un estado financiero, el costo de venta es lo más importante económicamente hablando. Entonces, siempre va a ser revisado. Y ahí están los inventarios, ¿verdad? Uno de los temas, ya le dije, que siempre revisarán ahí, aparte de los que ya vimos, los comprobantes, el tema de las formalidades, el tema de los informes, va a ser la fehaciencia, siendo uno de los requisitos más complicados de sustentar, que ya le hemos puesto sobre la mesa, que siempre lo indicamos, la fehaciencia, no perdamos de vista ello. Luego aquí, perdón, vamos a avanzar acá. Está retrocediendo en lugar de avanzar en un minuto. A ver, aquí. Recomendaciones entonces, recomendaciones. Yo doy las siguientes recomendaciones para las empresas. En primer lugar, revisa tu control interno e implementa esos controles internos. Ya les dije, conciliaciones, manuales de procedimiento. Hoy estamos recomendando a las empresas, miren con mucho éxito, narrativas de proceso. Hay muchas empresas que no conocen, el personal no conoce sus propios procesos. Entonces, cuando la administración dice, a ver, susténtame para qué compraste este artículo, no lo tiene.
¿verdad? Entonces ahí tenemos problemas tributarios. Entonces, control interno. Segundo, auditorías preventivas constantes. Si es mensual, es mucho mejor, porque ahí se detectan los errores, se corrige y se declara sin error. Cuando ya llega a la administración, muy importante tener un equipo especializado que va a atender los requerimientos. No cualquier persona va a poder atender requerimientos porque podría generar mayor riesgo a la empresa. Y es mejor tener un asesoramiento que ir solos a la fiscalización. Yo hago esta comparación. Afrontar una fiscalización sin un asesoramiento es como ir pues, a un juicio sin contar con una asesoría legal, con un abogado, por ejemplo. ¿Qué más aquí? Cuando ya nos notifican, siempre estar evaluando el tema de los plazos. Y recuerden que en fiscalización tenemos un reglamento de fiscalización que se revisa siempre en concordancia con el código. Entonces ahí hay plazos establecidos, hay reglas establecidas y hay que seguirlo. Por ejemplo, si usted quiere pedir prórroga, hay plazos para pedir prórroga. Es más, nos ha tocado, y no en una oportunidad, sino en más de una oportunidad, situaciones en las cuales el auditor, por desconocimiento de la entidad, de la magnitud de operaciones, suele pedir información eh, demasiado amplia en su cantidad y con un plazo muy, muy corto. Entonces yo digo, bueno, primero hay que hacerle saber, hay que mostrarle la realidad de la compañía, porque él desconoce o la auditora desconoce. Segundo lugar, hay que pedirle que reenfoque su muestra. A veces esas muestras no es muestra, sino es población, ¿verdad? Han visto los anexos 10, 20, 30 folios en el anexo, prácticamente son todas las compras de todo el año, ¿no? En tercer lugar, hay que pedir, solo en ese escenario, en ese orden, perdón, hay que ingresar un escrito para que quede evidencia. Y muchas veces yo recomiendo cuando ya no tenemos resultado hasta esa instancia, es muy bueno que pidan una reunión con el jefe de fiscalización o inclusive con el intendente, porque muchas veces ellos no tienen conocimiento de cómo pues se está llevando a cabo esa fiscalización, solicitando información en plazos que no son razonables. Y por ahí también podemos apalancarnos o usar una herramienta que es la queja, ¿no? Cuando muchas veces ya no somos atendidos. Queja al Tribunal Fiscal. Porque también hay plazos que no son razonables, ¿no? Y se aplica acá también los principios del derecho administrativo, razonabilidad. Van a haber casos, y desde ya seguro ya lo saben, que aun cuando a veces presentamos todo, a veces se mantiene el reparo, ¿no? Y bueno, ya sacan los valores, entonces en esos casos, cuando usted ha cumplido con todas estas recomendaciones, tiene todos los argumentos medios probatorios, sabe que puede ir con mucha alta probabilidad de ganar en el contencioso, no en reclamo, pero sí en apelación. Y muchas veces pues van a tener que ir ya hasta el Poder Judicial en demanda contenciosa, que sería el último tramo. Muy bien, eso es lo que yo traía para compartir con todos ustedes. Agradecerle por su atención, agradecerle a Maribel, desearle muchos éxitos en este proceso. Sé que viene haciendo un excelente trabajo como la mayoría de nuestros decanos de nuestra querida profesión. Quien les habla, siempre a disposición, al servicio de la profesión. Y acá también les dejo los datos de la consultora para que nos puedan hacer llegar alguna de sus consultas o de pronto ayudarlos en algunos casos. Ahí tienen el correo, el celular que tiene WhatsApp. Y lo último que estamos incluyendo es la tarjeta de presentación virtual interactiva, que ahí ingresan ese link y pueden obtener toda la información de los datos de contacto de nuestra compañía. Voy a dar pase a Maribel para que pueda dar sus palabras de cierre. Estimada Esther, muchísimas gracias. Qué